Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Azahara Letras, Caligrafía y Lettering. Antes de nada, recordad que me podéis seguir en @azaharaletras en Twitter, en Instagram y en Facebook, porque allí voy subiendo todas las novedades de este canal. Como veis, hoy voy a hacer el planning mensual de febrero de este bullet journal. Entonces, para hacerlo es muy sencillo, un diseño muy sencillo. He utilizado prácticamente todo el rato este Tombow Fudenosuke de punta dura pero flexible, también un bolilápiz o un lápiz y una regla para hacer la plantilla, o los recuadros. Después este estabilo, punta fina 04 para repasar los recuadros y hacer estos recuadritos pequeñitos. Y pues este Faber-Castell 02 Eco Pigment muy finito para hacer las sombras y apuntar pues mis citas que ya tengo este mes, ¿no? Al igual que hicimos en el mes de enero, el diseño es el mismo. El nombre del mes lo pongo aquí una cita que a mí me sugiere este mes, y después pues un diseño por columnas muy sencillo, se ve de un vistazo todo y no cobra tanta importancia el diseño como lo que yo voy a apuntar dentro. Entonces, para mí, pues es muy cómodo de ver y es este el que he elegido. Vamos ahora con el paso a paso. Pues empezamos primero haciendo a lápiz el diseño de la plantilla mensual. Como veis, es igual que la del mes anterior, fijaos, y lo que tiene pues son 7 columnas, una para cada día: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y después son 5 semanas. Las dimensiones son 3,5 y esto tiene 3. Así, por si lo hacéis en este tamaño, pues que sepáis que os podéis copiar estas dimensiones y después queda espacio aquí para poner el número de semana que es o para realizar decoraciones. Eso como veáis. Ahora lo que va a cambiar ligeramente va a ser el nombre, la cita que voy a poner aquí y también pues el diseño de las letras y cómo voy a hacerlo. Entonces empiezo. Lo primero es poner aquí en medio febrero y lo voy a hacer con un tipo de letra pues entre Brush Script y Moderna. Ahora vais a ver cómo es. Con trazos finos y trazos gruesos utilizando el Fudenosuke de color azul. Así. La verdad es que este trazo me ha salido un poco gordo, ¿eh? No tendría por qué ser tan gordo. Entonces podemos hacer esto para que no quede este hueco aquí. Y ahora le podríamos hacer las decoraciones que querramos, incluso hacer aquí algún dibujito, unas, no sé, lo que os recuerde a vosotros el invierno, ¿no? Después podemos hacer, pues eso, yo le voy a hacer unas sombras muy sutiles en color negro, muy finas, con un 02. Voy a retocar esto porque me gusta más acabarlo en pico de alguna manera. Así.
Así voy a acercarlo para que lo veáis mejor. Muy iluminada, perdonad. Lo siguiente que voy a hacer es escribir una cita en esta parte de aquí, igual que hice el mes anterior. Lo voy a acercar para que veáis mientras lo hago, pues lo veáis un poquito más cerca. Es una cita de Albert Camus o Albert Camus, como queráis pronunciarlo, que dice así: en medio del invierno descubrí que había dentro de mí un verano invencible. En el hemisferio norte estamos en invierno, así que voy a seguir poniendo estas citas invernales, ¿de acuerdo? Si vivís en el hemisferio sur, pues evidentemente podéis poner otras que tengan que ver con el verano. Lo voy a hacer con el tipo de letra, pues es una especie de entre Brush Script, moderna, un poquito de Cooperblade. Bueno, es una letra que a mí me gusta y es la que voy a utilizar en todo la planificación. Voy a ello. Voy a acercar para que lo veáis un poquito mejor. Y así es como queda la cita. Aquí me he dado cuenta, perdona, que en febrero, o sea, en realidad el trazo grueso es este. Trazo grueso y el fino sería el otro, pero bueno, queda así, ¿de acuerdo? Voy ahora con los días de la semana, que los voy a escribir con este mismo tipo de letra. Ahí va. Pues ya están todos los días de la semana. Les voy a hacer un poquito de zoom también para que los veáis mejor. Y ahora tan solo queda pues poner los días de la semana y luego aquí la semana que toca. Este mes empieza con el día 1, es viernes. Entonces, lo que voy a hacer cada día, bueno, voy a escribirlo en una esquinita para que sea diferente. Y después voy a hacer un recuadro. Allá voy. Y este mes acaba aquí. Si queréis, bueno, pues para seguir el próximo, pues ya lo podéis poner en otro color, igual que aquí, que sería 31, 30, 29 y 28, si no me equivoco. No, sí, 28, sí, correcto. Es así, bueno, pues también pues si no os queréis perder la idea de los días que vienen antes y los días que vienen después del mes anterior. Vale, ahora lo que voy a hacer es hacer un recuadrito. Lo voy a hacer con este color, pero se podría hacer también con este. No, de hecho lo voy a hacer con la parte fina de este. Así, un recuadrito muy sencillo.
Lo he dejado así de momento porque quiero que veáis que queda bien si el recuadro lo dejamos como en un gris clarito, tal y como hicimos en el mes anterior. Recordad que lo hicimos en un gris clarito. Lo que pasa que yo, pues nada, por probar un diseño distinto lo voy a enmarcar con un estabilo más o menos del mismo color. Entonces lo único que voy a hacer es repasar esto que ya hay, solo que con este punta fina. Ya voy. Ahora quizás veis con más facilidad pues por qué queda bien este recuadro, que los podéis repasar y no quedan tan en el aire, sino que quedan como parte de la cuadrícula, ¿no? De la plantilla, digamos, de la grid en inglés. Perdonad porque se me ha cortado la grabación. Entonces, nada, lo único que he hecho he seguido repasando estos cuadritos. He puesto la semana que es del año, semana 6, 7, 8, 9 y 10. He visto que esta S ha quedado que se puede confundir con un 1, así que la voy a modificar un poco y voy a ponerla así para que quede claro que es una S y no un 1. Así. Y después pues he ido añadiendo ya pues citas que sé que voy a tener este mes y que me viene muy bien pues tenerlas ya a la vista, ¿no? Bueno, si os ha gustado este diseño mensual de Bullet Journal, concretamente para febrero, thumbs up, pulgares arriba, y si no, pues me dejáis comentarios para ver qué creéis que podía mejorar, cómo puede ir mejor todo esto. Me ha quedado un diseño muy monocromático, lo sé, pero no sé, estaba yo blue, ¿será que el Blue Monday está cerca? No sé, no sé. Este es el diseño que a mí me ha parecido. Lo dicho, si os ha gustado, pues me dejáis comentarios, os suscribís y le dais a la campanita para que os lleguen las notificaciones. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta pronto.